Hoy hablamos de filosofía. Bueno, vosotros diréis, qué intenso se está poniendo Eusebio Padula y qué intenso se está poniendo el Círculo Independiente. De intensidad, nada. Una filosofía es algo de lo que necesitamos hablar hoy y siempre. Y ya veréis que al final de este programa vais a ir a comprar el libro de un gran escritor, un gran filósofo, el señor José Antonio Marina, que ha sido para mí un descubrimiento de los últimos años, pero va a ser un descubrimiento también para vosotros. Y hoy hablaremos de la historia universal de las soluciones. Un nombre apoteósico y de nuevo muy intenso. Y además lo hablaremos con su autor, que está aquí. Gracias por venir, José Antonio. Y también con Valerio Rocco, que es el anfitrión. Hombre, no voy a decir el dueño, porque ya te gustaría ser dueño del Círculo de Bellas Artes, pero es el consejero delegado del Círculo de Bellas Artes. Gracias primero por ser anfitrión, por habernos dado la oportunidad de este programa y por estar aquí hoy en este programa especial. Y os hago, antes de meternos en faena y hablar de tu libro, José Antonio, que me parece alucinante, ambicioso, no sé si demasiado ambicioso, esto me lo dirás tú inmediatamente, pero muy ambicioso, porque trata de temas, bueno, de todos los temas más relevantes que tenemos los humanos, y más en un periodo tan complicado. Pero quería haceros una pregunta general. ¿Es o no es necesaria en este momento la filosofía en nuestras vidas? José Antonio. Bueno, en primer lugar, gracias a los dos por vuestra invitación. Yo creo que la filosofía es necesaria porque, tal como yo la entiendo, es un servicio público. Y es un servicio público precisamente por la necesidad que tienen todos los ciudadanos de tres cosas. Primero, de comprender lo que pasa. En segundo lugar, de saber evaluar lo que pasa. Y en tercer lugar, de elegir bien lo que pasa. Y esas tres cosas es la filosofía quien puede conseguirlo. He de advertir que en este momento la filosofía no está cumpliendo esa obligación. La filosofía pasa por un momento de suicidio porque, claro, ha empezado por negar las cosas que constituyen su médula, que es la noción de verdad, que es la noción de universalidad, que es la noción de que podemos evaluar nuestro comportamiento, elaborar una ética. Claro, si empiezas por negar lo que ha sido la esencia de la filosofía, ya no estás haciendo filosofía, estás haciendo, pues, fundamentalmente biografías conceptuales. Y gran parte de la filosofía que ahora es un señor que te cuenta muy bien contado lo que piensa sobre todo lo divino y lo humano, pero no da los argumentos. Y sin argumentos no hay filosofía, sin argumento hay biografía. Y yo creo que en este momento la sociedad tiene muchísimos problemas, vive en un mundo muy confuso, donde se manejan conceptos también muy confusos y que entonces está muy desconcertada sobre qué decisiones debe tomar, porque no entiende muy bien lo que pasa. Y en ese sentido la filosofía yo creo que es absolutamente necesaria. Valerio, ¿qué opinas tú? Yo estoy de acuerdo con José Antonio y es un placer hablar con él, ¿no? Al que tanto he leído, y también estar contigo, Prepio. Gracias a ti por este magnífico programa que estamos haciendo aquí en el Círculo de Bellas Artes. Yo pienso, como has dicho, que en primer lugar la filosofía hoy en día tiene una responsabilidad relacionada con lo común, ¿no? Decía Kant que el papel de la filosofía es justamente el de pasar del uso privado al uso público de la razón. Vivimos en una época de creciente individualismo, de un gran atomismo social, y yo creo que la mejor manera de construir una comunidad en serio, sin radicalismo, sin oposiciones, es a través del pensamiento y de la filosofía. Y en segundo lugar, creo que la filosofía es fundamental para construir otro concepto de innovación, que es la gran palabra de nuestro tiempo, el mantra de nuestro tiempo, pero que tendemos a identificar cada vez más únicamente con desarrollo tecnológico y digitalización. Cuando en realidad la tecnología y el desarrollo digital lo que hacen es buscar nuevas soluciones a las mismas preguntas, soluciones a veces más ágiles, más rápidas, más democráticas, con lo cual la tecnología a menudo es muy importante. Pero para cambiar las preguntas, para cambiar los puntos de vista, para sospechar de ellas, ponerlas en crisis, desde siempre la filosofía, junto con otras partes de las humanidades y también las artes, que quiero reivindicar aquí, son las disciplinas fundamentales para
construir y conseguir una innovación radical. Así que por la comunidad y la innovación creo que son fundamentales. Pero fíjate, Eusebio, Valerio acaba de distinguir dos cosas. Una, por una parte, la innovación y otra parte, por las soluciones. Lo que realmente necesitamos no son innovaciones, son soluciones. Que es de lo que hablas claro, en tu libro, ¿Por además. qué? Porque muchas veces las innovaciones nos meten en problemas. Un ejemplo. Las innovaciones financieras nos llevaron a la crisis de 2008, que fue una crisis en que los bancos estaban vendiendo cosas que no entendían. No, casi, Bueno, o que entendían, lo que pasa es que evidentemente sabían perfectamente dónde podían llegar. Sí, pero yo me estoy refiriendo a cuando el presidente del Lehman Brothers dijo, yo no entendía muy bien los productos que estábamos vendiendo. Pero los vendía. Pero los vendía. ¿Por qué? Porque habían venido los ingenieros financieros, habían puesto a tope el ingenio financiero y no habían propuesto soluciones. Por eso es por lo que a mí me interesa insistir en soluciones. Pero quería hacer una pregunta. Vosotros claramente habéis puesto el dedo un poco en el ojo de la crisis que hay en la filosofía. Pero me gustaría saber si desde vuestro punto de vista esta crisis tan tremenda y para mí tan dañina con lo que estamos viviendo en este momento se debe al hecho que no hay buenos filósofos, es decir, como podía haber hace unos años, o porque ya la filosofía no interesa. ¿Dónde está el problema? ¿En la falta de buenos filósofos o en el hecho que directamente la política, las instituciones públicas, incluso el sistema educativo, no está interesado en la filosofía? ¿De quién es la culpa? ¿De la sociedad o del hecho que faltan buenos filósofos? Yo creo que es culpa de los filósofos. ¿Okay? Porque los filósofos sufrieron un proceso de escepticismo generalizado sobre la inteligencia. Además, ha cundido la idea, el escepticismo propio tiene un prestigio intelectual que no merece. Pensamos que, bueno, el que es escéptico parece que está de vuelta de todo, pero si no ha ido a ningún sitio. Todo lo que hemos hecho realmente valioso la humanidad lo han hecho gente optimista. Gente que pensaba que se podía conseguir, que después no han cumplido todas sus expectativas. Bueno, pero han avanzado. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis general de certezas, precisamente porque los movimientos políticos y religiosos previos habían sido de una especie de glorificación de certezas. Entonces pareció que estar insistiendo en la verdad con demasiada fuerza era una especie de herencia de un sistema dictatorial y que más valía el pensamiento débil. Eso fue un italiano quien lo puso de moda. Medalla de oro del Círculo de Bellas Artes, Gianni Vattimo. Gianni Vattimo, eso es. Que dijo, hay que sospechar de quien sostiene algo con demasiada fuerza, porque a lo mejor inmediatamente va a querer imponernos esas tendencias. Por otra parte, había habido un movimiento irracionalista dentro de la filosofía. Heidegger, por ejemplo. Heidegger tiene una filosofía que es de un irracionalismo llamativo. Y, por tanto, había también herido casi de muerte a la filosofía. Esa es una filosofía que no es compatible con el desarrollo de los argumentos racionales. De manera que ahí la filosofía también volvió a resentirse. Por otra parte, empezó el momento en que la idea de universalidad cayó también en desuso, porque apareció un movimiento muy fuerte que era el multiculturalismo. Y entonces, pensar que podía haber una filosofía válida universalmente, rechinaba contra esa, parecía que era un desprecio a otras culturas. Eso fomentó también un desprecio radical y además muy violento a la Ilustración. De manera que en este momento la Ilustración, precisamente por las pretensiones liberadoras que tenía, universales, entra también en quiebra. Y por último, aparece una cosa que, por ejemplo, ha destrozado a la izquierda, que es que en vez de interesarse por problemas universales de la sociedad, empezó a interesarse por las identidades. Y ahora lo que le preocupa es defender las identidades. Pero claro, las identidades siempre son grupos que se encierran sobre uno mismo y que, por lo tanto, lo que están diciendo es mi visión del mundo es la que vale
y además, y no me Y interesa siempre sesgada, claro, evidentemente. y no me interesa la tuya, ni me interesa Claro. que me comprenda. Que es donde estamos ahora. Claro, y Donde entonces, estamos ahora es donde parece claro, que vamos con los líderes que tenemos, que ya hablaremos de sí. liderazgo en un minuto, evidentemente, Pero donde entonces, quieren llevarnos además yo creo los que todas líderes estas políticos. cosas fueron desacreditando la filosofía. Y a mí me Bueno, parece que es absolutamente ir desactivando cada una de estas ataques que ha habido contra la filosofía, porque no son verdaderos. bueno, pero esto tenemos que hacerlo. Vosotros enseñáis además. Es decir, autónoma, tú llevas muchos años, evidentemente, dando clase, José Antonio. A mí me gustaría saber, vuestros alumnos, ¿qué piensan? ¿Por qué se inscriben a filosofía? ¿Por qué quieren estudiar filosofía? Es muy llamativo. Yo he notado, yo llevo desde 2011 dando clase. Son muchos No años, tengo la ya 13 trayectoria años. de José Antonio, pero sí que he visto un cambio muy importante desde la crisis de 2008, ¿no? Que se manifestó con toda su Sí. virulencia en 2012-2013. Ha habido en España, muy especialmente, una concepción muy negativa desde la sociedad, desde la política, de la filosofía, desde un utilitarismo muy bruto, ¿no? Y muy cortoplacista, que no veía un retorno y una utilidad inmediata, por ejemplo, en términos de empleabilidad de la filosofía. Eso coartaba a muchos estudiantes brillantes a la hora de elegir filosofía, aunque les apasionara, porque se decía, bueno, ¿y qué vas a hacer luego? Eso no te va a dar de comer, no te va a dar trabajo. Tristemente, cuando se vio que ni siquiera las carreras teóricamente con mayor empleabilidad, como arquitectura o incluso medicina o ingeniería, te garantizaban un trabajo, empezó a haber muchísimos estudiantes brillantes que se inscribían a filosofía para seguir su pasión y su vocación. ¿Buscando qué? Buscando, yo creo que herramientas conceptuales para entender el mundo, lo que tú decías, entenderlo en su profundidad y entenderlo además de manera autónoma. Yo creo que justamente lo mejor de esa herencia ilustrada de la que hablaba José Antonio es el espíritu de la autonomía, en un mundo que cada vez más nos quiere dar una verdad masticada, prefabricada, pues eso, encapsulada Empaquetada. en productos fáciles de consumir. El hecho de poder autónomamente elaborar una concepción del mundo, una cosmovisión, es algo que atrae muchísimo a los chicos que estudian filosofía. Digo algo, en la Universidad Autónoma de Madrid, ahora mismo la carrera con mayor nota de corte ya no es matemática y física, ya no es una ingeniería, ya no es medicina, es el grado en filosofía, política y economía. Wow. Y creo que esto refleja esa voluntad de entender el mundo en su complejidad. Esto me encanta, escucharlo. Y a propósito de universalidad, a mí me gustaría un poco empezar a hablar de tu libro, porque además tu libro nos permitirá entrar casi en las vísceras de los problemas más relevantes de que estáis hablando y otro que todavía no habéis tocado. Tu libro se llama Historia Universal de las Soluciones, en busca del talento político. Y además, tu libro luego, es decir, aparte el corazón del libro, tiene que ver con soluciones a 8 problemas éticos. ¿Por qué nace ese libro? Y luego me gustaría uno a uno, brevemente, porque no tenemos toda la tarde, hablar de los 8 problemas éticos. Ahora me gustaría saber dónde nace, porque parece un poco megalómano el libro. Y yo empiezo... Y yo cuando he visto tu introducción, la introducción, digo, wow, ¿dónde me meto? ¿Dónde se ha metido pero mira, José Antonio? Yo propio. Tú tienes mucho contacto con empresarios. Sí, mucho. Y con políticos. Sí, bueno, pero en realidad este libro empezó por una cosa que le oí a un empresario cuando yo era casi adolescente. Ajá. Era un gran empresario y le dijo, hoy he pasado una mañana estupenda. No sabes la cantidad de problemas que he resuelto. Qué bueno. Y a mí eso me pareció fantástico. No me ha dicho el dinero que ha ganado, los negocios que ha hecho, la cantidad de problemas que por defensa de la intimidad no te digo quién es, pero no te diré quién eras porque le conocerías. Y a mí eso me llamó la atención. Y pensé que la función principal de la inteligencia era resolver problemas. Y me encontré con una idea de la filosofía que parecía que disfrutaba quedándose en el problema. Que decía, no, si lo importante no son las respuestas, lo importante es el problema. No, lo importante serán las respuestas. Las soluciones. Las soluciones. Ah. Es decir, es como decir, lo importante es cavar un pozo. Bueno, pero será para encontrar agua. No solamente por cavar un pozo. Un pozo que cavas para no tener agua es para tirarte de manera que me importó mucho. Es decir, tenemos que recuperar la idea de que lo importante son las soluciones.
Y además, después de 30 años de investigar inteligencia, ha habido una pregunta que siempre me ha intrigado. ¿Por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas tonterías? Es decir, que casi el problema no es explicar la inteligencia, el problema es explicar los fallos de la inteligencia. O la estupidez. Que es la estupidez. Exactamente, esa es la estupidez. Entonces, lo que yo quería convencer es una de las decepciones de la sociedad en general es, si no me resuelven nada, ¿para qué voy a estudiar filosofía? Eso que nos dicen los alumnos, sobre todo por los alumnos. Por esto os preguntaba por qué estudian los alumnos, filosofía. Los alumnos, ya quien estudia la carrera no, pero yo que he sido catedrático de secundaria, me dicen, bueno, entonces, ¿y para qué estudiamos esto? ¿Por qué? Porque nos han dicho primero lo que pensaba Platón, para luego decir que no, que Aristóteles pensaba otra cosa, y luego que no, que los empiristas pensaban otra cosa. Bueno, pues ¿por qué no se ponen de acuerdo y luego nos explican el final de la historia? Entonces, muchos filósofos dicen, es que no hay final de la historia, es que no ha habido progreso de la historia. Oye, entonces no vale la pena estudiar esto si no podemos constatar que hay un progreso, pues no vale. Claro, entonces lo importante es que sobre el futuro es imprevisible. Bueno, seguro que sí, menos en una cosa. Estamos absolutamente seguros de que nos va a plantear problemas. Y entonces lo que debíamos hacer es elaborar una ciencia general de resolver problemas. ¿Pero se puede hacer? Claro que se puede hacer, eso es lo que me interesaba. Es que la persona que se enfrenta con problemas tiene una estructura personal especial. Sin duda. Tiene una estructura de enfrentarse a los problemas y no retirarse. Tiene una estructura de una cierta valentía para enfrentarse con los problemas, una cierta tenacidad para seguir lo que decía cuando le preguntaban a Newton, ¿y usted cómo hace sus teorías? Dijo, nocte diequo incubando, pensando en ellas día y noche. Pero, y claro, entonces yo creo que hay que recuperar la capacidad que tiene la inteligencia de resolver problemas. Pero la pregunta, luego vamos a empezar con tus 8 problemas éticos. Nosotros nos encontramos en este momento con una situación política, y no hablo solo de España, aquí podemos alargarnos a todo el mundo, donde lo que está clarísimo, yo antes he empezado en el debate en mi pequeña ventana sobre la actualidad con el tema de Gaza, de Palestina, una guerra que lleva desde hace muchísimos años sin grandes soluciones, y parece que nadie quiere buscar soluciones a un problema real que tenemos. Tenemos una situación política en España donde la crispación domina, donde la búsqueda del poder está muy por encima en el interés de los políticos de lo que es el servicio a los ciudadanos, y esto vale para España, para otros países. Tenemos ahora mismo la situación de los agricultores que están por fin en las calles. Digo por fin porque creo que sus reivindicaciones son más que necesarias y son más que reales. No se han inventado una revolución, probablemente deberían hacer una revolución y deberíamos acompañarlos todos para solucionar el problema de un campo que se está muriendo y que parece no interesar a nadie cuando comemos todo de ello. Es decir, hay tantos problemas donde claramente nos estamos enfrentando con unas instituciones, unos políticos que parece que justamente lo que no quieren buscar es solución a los problemas. Esto quiere decir que probablemente el interés por el poder ahora mismo en los políticos es más importante que buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Pero yo creo que no es simplemente ahora. Es decir, cuando vemos la historia de la humanidad, y yo me he pasado ahora en historia, porque creo que la historia es el banco de pruebas de nuestras teorías. Es decir, ¿qué ha funcionado? ¿Qué es lo que no ha funcionado? Y que si no conocemos bien la historia, no entendemos cómo es eso aquí. Claro, durante toda la historia ha habido como una gran tradición política, que es la política, es la gestión del poder. Y se acabó el asunto. Así es. Y luego ha habido una especie de hilo de oro de la política que ha ido manteniéndose, que podemos buscar puntos importantes. Aristóteles fue uno de ellos, la teoría del bien común medieval fue otro de ellos, la idea de pública felicidad de la ilustración fue otro de ellos, que dice, no, la política no es la gestión del poder. La política es la capacidad que tienen los gobernantes de poder solucionar todos aquellos problemas que afectan a la felicidad pública del ciudadano. Es decir,
a la necesidad que tienen los ciudadanos de encontrar su felicidad viviendo en la polis. Y entonces eso forma otra línea, pero la línea del poder es muy potente. ¿Por qué? Porque la línea del poder moviliza unas pasiones absolutamente brutales, colosales. Y entonces, pero además tiene un problema. El problema tiene que el poder, que por otra parte es necesario, por eso el poder político aparece desde el momento en que aparece la ciudad, que hace falta alguien que organiza eso. Por supuesto. Lo que no nos damos cuenta, y yo creo que habría que explicarlo en esa, ya sabes, imaginaria academia del talento político en la que se trabaja en el libro y sigo trabajando, lo que había que explicar bien, tanto a los políticos como a los ciudadanos, es que el poder tiene automáticamente un efecto perverso. Cuando Lord Acton dijo el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no se estaba refiriendo a que todos los políticos fueran sinvergüenzas. No, había políticos honrados, había políticos sacrificados por la nación. Lo que decía es, quien ocupa un puesto de poder, inmediatamente cambia su perspectiva. Que ese es su problema. Hombre, claro. ¿Qué opinas tú, Valerio? Porque tú en el círculo, desde luego, han pasado todos los políticos de este país, en muchos internacionales. ¿Qué opinas del poder versus lo que es la gestión pública y el servicio a los ciudadanos de los políticos? Bueno, yo creo que la filosofía, estamos hablando de filosofía, es fundamental en su relación con el poder para examinar de una manera lo más racional posible la naturaleza de los problemas. Es decir, hacer entender, por ejemplo, qué valores o qué intereses están en conflicto, ¿no? Analizar más allá de etiquetas, de pasiones, de esta lógica de equipos de fútbol que parece que hoy en día caracteriza la política, qué hay en juego en cada problema que se plantea y cómo además un mismo problema tiene múltiples lecturas no incompatibles en términos de clase, en términos de valores, en términos de género, en términos de educación, etc. Y mostrar la complejidad del problema, y ahí estoy muy de acuerdo con José Antonio, no quedarse en mostrar la complejidad de la solución, sino con esa especie de disección conceptual del problema, ayudar a su solución. De la misma manera que el anatomopatólogo o el electrofisiólogo ayudan al médico con su prueba diagnóstica a solucionar la enfermedad, yo con esta especie de metáfora, ¿no? que saco pues, de la biopolítica, etcétera, creo que el filósofo ayuda en ese sentido a entender mejor los problemas. Entonces, yo tengo que decir que en mi pequeñísima gestión de poder, ¿no? como puede ser la gestión de una entidad como el Círculo de Bellas Artes, tengo que decir que la filosofía me ha permitido no solo negociar muchas veces viendo claramente dónde estaba el problema, sino identificar soluciones a partir de un mejor análisis de los problemas. Y esto me lo han dicho empresarios, por ejemplo, que me han dicho, Valerio, es que yo nunca he negociado con alguien como tú, porque tú simplemente no estás defendiendo tu posición, sino que estás, de algún modo, mostrándome cuál es mi posición, mostrándote cuál es la tuya y cuál puede ser un punto de llegada. Es decir, estás haciendo metapolítica. Estás viendo la situación desde arriba. Yo creo que los políticos que tienen capacidades filosóficas, conocimientos filosóficos, son capaces de esta visión meta, de esta visión desde arriba, que creo que ayuda muchísimo a la solución de los problemas de los ciudadanos al final. Hombre, lo que deberíamos hacer, evidentemente, es enseñar a los políticos un poco de filosofía, aunque creo que no están especialmente interesados por mi experiencia. De hecho, yo en mis entrenamientos con algunos que sí están interesados, yo estoy totalmente de acuerdo que pasa por esto. Es decir, yo personalmente creo que muchos de los políticos justamente son fundamentalmente ignorantes de la historia e ignorantes de lo que son los puntos básicos, ¿no? Incluso éticos de la sociedad. Pero fíjate, Pepe, yo creo que hay dentro de lo que ha dicho Valerio, que Valerio está recogiendo una idea tradicional de la filosofía, no posmoderna de la filosofía. Sí. En este momento, el autor, el filósofo más citado en todo el mundo, es un personaje muy confuso, que es Michel Foucault. Y Michel Foucault lo que dijo es verdadero lo que el poder dice que es verdadero. De manera que toda la función de la inteligencia no valía para nada porque lo importante era el poder. Claro, con eso parecía que estaba... aliado de Maquiavelo. Claro, pero parecía que estaba abriéndonos los ojos
cuando nos estaba condenando a la más total servidumbre. ¿Por qué? Porque uno de los recursos que había contra los excesos del poder, eso que ha dicho Valerio, es la razón, es la inteligencia. Se dice, no, si eso no vale nada, si eso no tiene ningún poder, si el poder quien lo tiene es el poder. ¿Qué pasa? Que entonces quien quiere exponer o llevar a la práctica algo de lo que considera verdadero, lo que tiene que hacer es a ver si consigue el poder. Claro. Y hay un asunto, todos los problemas políticos, la política es fundamentalmente inevitable enfrentamiento porque los seres humanos desean cosas distintas y tienen mentalidades distintas y sentimientos distintos. Pero entonces los enfrentamientos, y eso es una cosa que yo me gustaría que entendieran no solo los políticos profesionales, sino los ciudadanos, los enfrentamientos se pueden plantear en dos formatos. Uno es el formato conflicto, en que tú eres mi enemigo y voy a ver si acabo contigo. Entonces ahí lo que se quiere con este enfrentamiento es la victoria. Todo partido político, aunque no lo diga, faltaría más mientras está elogiando el pluripartidismo y la multitud de ideas, todo partido quiere ser un partido único. Y está absolutamente convencido. Claro. Y está convencido de que si no puede hacer la política perfecta es porque tiene una oposición. De manera que empezar que la oposición entra dentro de un juego perfectivo, la oposición es un obstáculo. Pero bueno, el enfrentamiento puede plantearse en otro formato, que es el formato problema. Cuando yo convierto una cosa en problema, tú no eres ya mi enemigo. Tenemos los dos un enemigo común, el problema. Y por lo tanto, lo que debemos hacer es, vamos a ver, ¿y cómo resolvemos este problema? El gran talento político se caracteriza porque es capaz de transformar los conflictos en problemas. Y buscar soluciones. Exactamente. Mientras estás en el conflicto... Bueno, pero aterrizando a la actualidad, para que también los que nos están viendo y escuchando también saquen algún tipo de lección de lo que estamos hablando. Conocemos la situación de España. Y conocemos además de los personajes que están protagonistas en nuestra política. Pedro Sánchez, que gobierna con un estilo fundamentalmente, creo que no es ningún insulto decirlo, muy maquiavélico, además contando con una resiliencia personal que es brutal, que la ha llevado a conseguir grandísimos éxitos, y esto es así. Tenemos señor Feijóo, que tengo que decirlo, uno de los temas de actualidad que no he tocado porque quería tocarlo en la tertulia, es el hecho que cuando se están acercando las fechas electorales siempre se da un disparo en los pies. Ahora le ha tocado admitiendo algún tipo de concesiones que habría pensado poder hacer a Puigdemont y lo suyo, y una serie de otras cosas, ¿no? Y luego tenemos independentistas, nacionalistas, un popurrí muy bonito que tenemos, ¿no? Es decir, aterrizando estos conceptos los que estáis hablando, empezando por Valerio, desde tu punto de vista, justamente pensando en esto, que deberíamos pensar a los problemas y no, es decir, transformar los conflictos en problemas y luego buscar soluciones. ¿Cómo le daríamos una receta de éxito por el bien de los ciudadanos, claro, no de uno de los players políticos? Hay una cosa para mí básica, que puede parecer secundaria y que parece lógica, pero creo que sería fundamental que los políticos de todos los bandos pensaran ellos mismos los discursos y las cosas que dicen. Es decir, que no tuvieran asesores. No, que los asesores pudieran estar para dar forma, aconsejar, pulir, pero que la idea motriz de su acción política fuera suya. Mientras que ahora mismo lo que ocurre es que hay un argumentario absolutamente prefabricado, basado en una idea muy comercial de marketing, ¿no? Absolutamente carente de ideología y de apego a los problemas concretos, que todas las mañanas dicta a los políticos de un partido cuál tiene que ser su respuesta. Eso es lo primero. O sea, se ve, además, los pocos políticos que piensan lo que dicen, es decir, que lo han pensado, que lo han reflexionado, que lo han problematizado, se nota a la legua. Y en segundo lugar, algo que insiste en lo que tú decías y que, de nuevo, parece decir una tautología, pero que la idea de la oposición es la de controlar al gobierno, la de también proponer, ¿no? y mejorar las leyes en el Parlamento, etcétera, y no la de sistemáticamente intentar derrocar al gobierno, y que la tarea del gobierno es gobernar, es decir, solucionar problemas, y no hacer de oposición a la oposición, como a veces
parece que ocurre en este país. Esos serían mis dos consejos. José Antonio, tú en tu libro, vamos a ver, los problemas que tú analizas son muchos. El valor de la vida humana, la relación del individuo con la tribu, el poder, la titularidad y los límites. Luego hablas de bienes, de propiedad, de procreación, familia. Es decir, tocas prácticamente todos los ámbitos de nuestra sociedad y de la ética. Desde tu punto de vista, si diéramos este libro en las manos de Pedro Sánchez de Feijóo, ¿qué aprenderían? ¿Cuáles son las lecciones que podrían aprender analizando un poco cómo tú analizas los problemas éticos que tenemos en la sociedad? Bueno, yo creo que, en primer lugar, se darían cuenta de que tienen que elegir en sí, pertenecen al marco de la política arcaica, que es la política es poder. Y entonces ahí están metidos en una trampa para oso, no van a salir. Van a estar en esa dialéctica de yo puedo más que tú, voy a ver si te dan uno. Sí, de buscar el poder por el poder. Buscar el poder. Ya está. De manera que si verdaderamente quieren incorporarse a la gran política, que es la política de las soluciones, lo primero que tienen que hacer es cambiar el chip. Cosa difícil. ¿Pero hay algún político que ahora mismo está en esa onda? Vamos a ver. Pensando, mira, vamos a ver, si es necesario ponemos nombres, incluso no españoles. Yo creo ¿Vosotros pensáis que hay políticos en este momento que están en esta onda? No, porque están todos metidos en el poder. En el poder. Mira, claro. Y el poder, el poder a los ciudadanos les da una impresión, esta política da una impresión de lo que a mí me gusta llamar libertad de supermercado. La libertad de supermercado es que tú entras en un supermercado y te puedes sentir libre porque tienes muchas marcas para elegir. Sí, pero dentro del supermercado. Efectivamente. Entonces aquí tienes, en el supermercado político, tienes muchas marcas para elegir, pero dentro del supermercado. Y lo que hay que decir, oye, vamos a ver si nos vamos fuera. Y en ciertas circunstancias yo creo que los políticos pueden dar ese paso. Yo dedico una parte del libro a explicar un caso español que me parece muy relevante y que yo viví por mi edad. Cuando muere Franco y aparece la democracia en España, el asunto está, ¿y ahora cómo se va a hacer esto? Y lo que casi todo el mundo preveía es que se planteara en la peor tradición española, en formato conflicto. Aquí lo que acaba de haber es una ruptura. Bueno, pues tuvieron los políticos, y yo creo que hay, por una parte, don Juan Carlos, que después tuvo un comportamiento realmente muy desagradable, pero que en aquel momento ejerció de político con mucho talento, tuvo alrededor un par de políticos que lo supieron hacer muy bien, por ejemplo, Fernández Miranda y Suárez. Y entonces, entre todos, consiguieron transformar lo que iba camino de ser un conflicto en un problema. Y el problema se resolvió. Con la transición. Con la transición. Y dices, hombre, podía haber sido mejor la solución, sin duda alguna, pero hubo una solución. Pero podría haber sido muchísimo peor y probablemente tendríamos todavía los conflictos. Yo, para mostrar que la manera de resolver, de que la gran política sea transformar conflictos en problemas, funciona, he dedicado un capítulo a un tema muy delicado, Cataluña. Bueno, Cataluña resulta que no se ha resuelto nunca el problema, tampoco el del País Vasco, pero yo conozco mejor el de Cataluña, porque siempre se ha planteado en formato conflicto, es a ver si elimino al otro. Y eso no acaba de tener éxito porque siempre retoña. Entonces, vamos a ver, ¿y esto cómo se puede tratar? ¿Cómo se puede tratar? ¿Es verdad que se puede transformar todos los conflictos en problemas? Bueno, esa es la gran tarea del político. Mientras que el conflicto es un juego de suma cero, uno gana y los demás pierden. La gran política de las soluciones es un juego de suma positiva. Es que todos vamos a ganar algo. ¿Y tú estás a favor de lo que se está haciendo ahora? Es decir, hablando un poco hemos tenido los indultos, ahora tenemos una ley de amnistía que veremos si se aprueba o no, y especialmente si pasa todos los cortes de los diferentes tribunales españoles y europeos. ¿Qué opinas de Yo creo que son dos temas distintos. El tema de la amnistía es mucho más complicado. El tema de los indultos, a las claras está que funciona. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que se ha tomado el asunto es decir, mira, vamos a ver, este es el problema que hay.
Vamos a ver cómo podemos ¿Cómo solucionarlo solucionamos? sin salirnos de la ley, sin salirnos de la Constitución. ¿Y por qué la amnistía es diferente desde tu punto de vista? Bueno, pues la amnistía es diferente por dos cosas. En primer lugar, por las circunstancias en que se hacen. Si una petición de amnistía lo hubiera hecho un partido que está, por ejemplo, teniendo mayoría absoluta, entonces pensaríamos en la amnistía como una solución que se le ha ocurrido a ese partido, Sí, no como un medio para buscar llegar al poder, poder. de De manera nuevo. que eso ya Bien. vicia un poco el plan. totalmente. Pero después vamos a otra cosa. En España ha habido amnistías. Cuando hay una amnistía, la justificación que se da es va a haber un cambio radical de política y entonces para facilitar que podamos empezar de cero, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado. Ya, pero eso no es la situación. pero la parece. condición es que vamos a empezar de cero. Claro. Y no Cuando parece que al estamos comienzo, ahí. al comienzo de la transición hay una amnistía muy potente en que salieron muchísimos terroristas a la calle. Sí. La única justificación es, vamos a decir, que eso pertenecía a la época franquista y que estamos en una época nueva. Y que entonces vale la pena afianzar la época nueva diciendo vamos a perdonar, olvidar, amnistiar todo lo anterior pasado. porque se dio en otro régimen distinto. Pero claro, en el momento que los que se van a beneficiar de la amnistía dicen no, si no va a haber ningún cambio, si vamos a seguir haciendo lo mismo, Entonces, ¿para qué? no hay Entonces, ¿para qué? no hay justificación de la amnistía. Muy De manera, Ha de quedado clarísimo tu opinión. qué Bueno, bien. para acabar, porque ya creo que estamos bastante largo de tiempo. Hablamos de otro tema que me interesa mucho, porque en toda esta búsqueda de solución a problemas importantes, otro de los temas que a mí me ha sorprendido mucho es cómo tratas el tema de la... hay un capítulo, el sexto problemático, que trata de los enfermos, incapaces, ancianos, pobres y huérfanos. Toma ya. ¿Por qué dedicas a un capítulo entero a los que parece son los más vulnerables en la soledad? ¿Qué papel tiene? Porque esto tiene una función dentro del libro. Dentro del libro, en un momento en que se ha extendido la idea de que el multiculturalismo impide la elaboración de una ética universal, incluida la Declaración de los Derechos Humanos, Okay. es decir, que cuando en el año 1993 en Viena hay una conferencia sobre derechos humanos, el bloque oriental, el bloque musulmán y el bloque africano lo que dicen es que no se sienten afectados por la Declaración de Derechos Humanos porque es una declaración occidental, eurocéntrica. Sí. Y que no podemos intentar hacer una declaración ética universal. Las facultades de filosofía se han apuntado a eso en masa. Y entonces hay que decir, no, vamos a ver, claro que se puede justificar una ética universal. ¿Cómo? Vamos a ver primero de qué trata. La ética trata de cómo se resuelven los 8 problemas éticos fundamentales que hay en todas las sociedades. ¿Cómo he sabido esto? Bueno, pues porque me he dedicado a estudiar cerca de 800 culturas. Y en todas las culturas aparecen los mismos problemas fundamentales. La diferencia cultural es que cada cultura la soluciona de manera distinta. Los problemas son los mismos y por lo tanto podemos comprenderlos, las soluciones son diferentes. Pero eso nos permite un recurso fantástico. Si son soluciones diferentes a los mismos problemas, podemos evaluar las soluciones y habrá unos mejores y otras peores. Y por lo tanto, de lo que se trata es de ver por qué unas soluciones son mejores que otras. Entonces, los problemas son, como has dicho, solo he descubierto 8. Pues el valor de la vida, la relación del individuo con la tribu, que es la que está, por ejemplo, en los nacionalismos, en los totalitarismos, en los sistemas comunitarios, cómo se llega al poder, cómo se mantiene el poder, los bienes, cómo se distribuyen los bienes, que es todo el problema de la propiedad, todo lo que tiene que ver con el sexo, la procreación y la familia. Eso es un problema absolutamente universal. ¿Cómo se ha resuelto? Pues mira, en el tema de la familia es estupendo como ejemplo porque solo tiene 4 soluciones. Una mujer con varios maridos, un hombre con varias mujeres, la monogamia permanente o la monogamia sucesiva. Bueno, pues vamos a coger las 4. A ver, ¿cuáles son las mejores soluciones? Porque si en su principio cerca del 80% de culturas que yo he estudiado eran polígamas, es decir, un hombre con varias mujeres, ¿por qué eso se ha ido reduciendo?
Pues porque entraba en conflicto con la solución a otros problemas. El momento que tú estás reconociendo la igualdad de derechos de hombre y mujer, se acabó la poligamia. De manera que eso es lo que tenemos que ver. Entonces, uno de los grandes problemas que hay, ¿qué hacemos con las personas débiles? Y entonces, al estudiar la historia de cómo nos hemos ido ocupando de las personas débiles, vemos que hemos sido muy crueles, que hemos ido pensando durante mucho tiempo que de esas personas no se debía ocupar el gobierno, se debían ocupar las instituciones caritativas. A partir de Bismarck aparece uno de las grandes creaciones de la cultura, que son los sistemas de seguridad social. ¿Qué pasa esto? Para ocuparse de los más débiles. Claro. Cuando aparece la Revolución Francesa, en la primera Constitución, después de la Revolución Francesa, se habla de la deuda sagrada que tiene la sociedad con los débiles. Caramba, esto sí que es un invento, ¿eh? Esto sí, de manera que la sociedad con los débiles tiene una deuda sagrada. Dice, sí, porque en el fondo, si tú estás reconociendo los derechos, tienes que proteger los derechos y tienes que también que proteger el acceso a los derechos de todas las personas. Y entonces es cómo se han ido protegiendo con derechos, y ahí yo creo que eso es interesante, cosas que parecían imposibles. Nosotros estamos un poco bajo una especie de confabulación de lo irremediable. Decimos, es que eso no tiene solución. Oye, ¿quieres que te dé una relación de todas las cosas que en un momento dado se consideraron que eran imposibles? Cuando en los años 30 aparecen las vacaciones pagadas, bueno, el primero que lo propuso, los demás se echaron las manos a la cabeza. Pero ¿cómo vamos a pagar a un obrero por no trabajar? Bueno, pues ahí tenemos todos como naturalizado las vacaciones pagadas. Salvo en Estados Unidos, que es la economía más competitiva del mundo. Quiero decir que a cambio de no proteger esos derechos genera una competitividad que para ellos es el valor máximo. Valerio, pero es que nosotros... Que nos vale para otras sociedades como la nuestra. Pero es que el problema que tenemos, y por lo que necesitamos talento político, es porque, simplificando mucho, en este momento tenemos 3 modelos en juego. Hay uno, el modelo europeo, podríamos decir, que es, vamos a intentar ser una sociedad tecnológicamente potente, científicamente avanzada, pero manteniendo los sistemas de protección social. Otro, el sistema anglosajón, que es una sociedad tecnológicamente avanzada, pero sin ocuparnos de la protección social, porque de eso se encarga el mercado. Y otro, un modelo potentísimo, que yo estudio con muchísimo interés, que es el chino de Xi Jinping. Que lo que está diciendo, si ustedes se han equivocado todos. ¿Por qué? Porque han creído que el valor supremo que debía regular todas las cosas era la libertad. ¿Y de dónde han sacado esa idea tan rara? Sí. Oye, para acabar, hablamos de libertad. Me gustaría, Valerio, José Antonio, que realmente una definición de libertad, porque últimamente es una de estas palabras que se han usado, manipulado, yo creo mal vendido en algún caso. ¿Qué opinas tú de la libertad? Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? Y desde luego la idea de libertad del presidente de China se encaja perfectamente a lo que es la cultura que ellos tienen. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo tengo una concepción radicalmente antilibertaria de la libertad. A mí me gusta la definición que da Hegel de la libertad, que es ser sí mismo en otro. Es decir, la comprensión de que solo puedes llegar a ser ti mismo de verdad, con toda su profundidad, en el otro y a través del otro. Y que por eso la relación con el otro, en términos de reciprocidad, de igualdad, de intercambio, es fundamental. O sea, que no hay libertad sin sociedad, sin ese diálogo fructífero con el otro. Qué bonito. ¿Tú, José Antonio? Bueno, una cosa es la sociedad política, que es la posibilidad de mantener una acción pública, y eso tiene razón, Valerio, dentro de unos márgenes amplios de toma de decisiones, y otra que a mí me interesa más, que es la libertad personal. ¿Cuándo se puede decir que una persona es libre? No nacemos libres. Y una de las frases que más me ha impresionado, de esas que de repente en un tratado te sorprende, es una cosa que decía Santo Tomás de Aquino: la libertad es un hábito. ¿Un hábito? Qué cosa más rara. Claro, tienes que aprender a ser libre. No es lo de que todos los seres humanos nacemos libres, es una afirmación jurídica,
no psicológica. Psicológicamente, Así es. todas las personas nacemos sometidas. Y todo el proceso de liberación es cómo vamos consiguiendo ampliar el ámbito de la toma de decisiones sobre nuestros propios comportamientos. Cuando decimos la libertad es la capacidad de someter nuestros impulsos a la regulación de la razón, estamos diciendo, bueno, ahí tiene que ser. Si me dejo llevar de la espontaneidad, no soy libre, tengo que establecer una posibilidad de dirigir mi comportamiento o por las ganas que tengo o por lo que creo que es mejor. Y es en ese momento donde aparece la libertad. Muy bien. Bueno, tenemos que poner un punto final a esta tertulia. Bueno, José Antonio, Historia Universal de las Soluciones, en busca del talento político. Pues yo os aconsejo de leerlo, no solo a los políticos, pero desde luego Pedro Sánchez y el señor Feijóo. Oye, que a lo mejor los podemos invitar los dos, ¿no? Y hablamos un poco Hablar del libro. y hablamos de José un poco Antonio. del libro y bueno, y de su aplicación. Que a mí más que la teoría me interesa mucho cómo todo esto se puede poner en Las práctica. soluciones siempre son prácticas. Efectivamente. Una solución teórica que no se pone No en sirve práctica, para nada. no sirve para Entonces nada. seríamos como todos los filósofos esto que están pensando más a mantener los problemas para tener de qué pensar y hablar y fustigarse. Bueno, como nosotros no queremos fustigarse, yo os agradezco mucho de haber estado. Me parece maravilloso compartir Bueno, a mí me parece estos momentos una conversación fantástica. espectacular. Muchas gracias. Así gracias. que gracias. Pero nos veremos pronto seguro. Sin duda. En otros momentos y en otros foros. Gracias. Gracias.